favor, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 9. Si usan la Biblia que está en la banca, la página es 1288. Vamos a leer los versículos del 1 al 12. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo como el humo de un gran horno, y se oscurecieron el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses. Y el tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus rostros como rostros de hombres, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las colas de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres por 5 meses. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego tiene por nombre Apolión. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de estas cosas. El Señor añada la bendición a esta lectura de su palabra, y con su Santo Espíritu nos ilumine para entenderla. Estamos en el sermón número 23 de la serie. Lo que debemos ir entendiendo es que vemos un aumento de la intensidad en los juicios de Dios. Recordemos que estamos viendo el Apocalipsis como 7 visiones sobre un mismo evento, pero de diferentes perspectivas. El evento es el retorno de Jesucristo, el juicio. Y ahora vemos esto que les decía de un aumento en la intensidad del juicio, porque las plagas que se mostraron anteriormente, que afectaron a la creación, debemos entender que son menores que los ataques espirituales que por el maligno sufre y sufrirá esta tierra. Porque también entendemos que el tiempo de interpretación es esta revelación se da desde que el Hijo de Dios asciende a la diestra del Padre hasta
el día en que Él vuelva. Y todo ese tiempo que llamamos los postreros días están descritos aquí en el Apocalipsis como eventos que se van desarrollando, no una vez, sino de lo que está compuesta la historia desde la ascensión de Cristo a su regreso. También hemos visto que hay varias maneras de interpretar el Apocalipsis. Varias personas han tenido varios intentos y debemos también reconocer que algunas de esas diferencias nos llevan a reconocer, nosotros no lo entendemos todo perfectamente. Hay cosas que no podemos decirlas de manera dogmática, sino esta es una posibilidad de lo que eso representa. Es un libro lleno de imágenes y de símbolos, recordemos. Entonces aquí vamos con el toque de la quinta trompeta y dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y esto fue lo que sucedió. Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Bueno, hablando de esto, de la diferencia de interpretación, algunos piensan que esta estrella es Cristo. Otros piensan que es el diablo más bien. Ahora, imagínense, si puede haber una diferencia tan grande de interpretación que para algunos es Cristo y para otros es el diablo, eso nos tiene que llamar la atención y tener temor de Dios. Hay cosas que podemos decirlas sin lugar a duda y otras que no. Bien, los que piensan que es Cristo, piensan en estos pasajes. Por ejemplo, habíamos visto que Cristo tiene las llaves. Apocalipsis 1:18, Él dice, hablando de sí mismo, el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y dice esto Jesús, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y también había escrito a la iglesia en Filadelfia en Apocalipsis 3:7. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y en base a estos textos, entonces, hay hermanos que dicen, es Cristo. No puede alguien más tener la llave del pozo del abismo. Bueno, otros piensan que es el diablo pensando en esto, en un detalle bastante importante. Este ángel cae del cielo. Si comparamos con lo que sucede en Apocalipsis 20, se habla diferente de cuando se dice, y vi un ángel descender del cielo y tenía la llave del abismo. ¿Ven? Entonces, no parece el mismo lenguaje caer del cielo y que se le dé una llave a descender del cielo con la llave. Ese es el tipo de cosas. Pero entonces, a favor de la posición de que más bien es el diablo, el profeta Isaías en el capítulo 14, los versículos 12 al 14 dice así, del diablo, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono, y en el monte de la reunión me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este texto del profeta Isaías, capítulo 14, creo que a todas luces se refiere al diablo. Un lucero que cae de su estado. También vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, los versículos 17 al 20, cuando Jesús había dado autoridad a los misioneros, a los 70 misioneros que iban con el Evangelio y el poder que el Señor Jesucristo les había dado, y ellos regresan tan gozosos y dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Oigan la respuesta del Señor Jesucristo, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y después le dice, he aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero oigan esto que es más importante,
Mas no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujetan, antes regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué valora usted más? Nosotros somos sensacionalistas, y así lo eran estos misioneros. Pero el Señor los ubica y les dice, sí, porque les di autoridad, los demonios se sujetan a ustedes. Pero más importante que eso es que sus nombres estén escritos en los cielos. Y recordemos, ¿quién estaba ahí entre esos que también echó fuera demonios y sanó? Pero su nombre no estaba en el libro del Cordero. Judas, el traidor. Así que tenemos que ver las cosas con la perspectiva correcta. Y lo que sí tenemos que tener claro, ya que estamos en esta interpretación de si es el diablo realmente, yo pienso, o sea, mi interpretación personal es más alineada a que es eso. Ese es el ángel que cayó del cielo. Pero debemos entender esto. Primero, el poder limitado que tiene, aunque es muy poderoso, su poder es limitado a la voluntad de Dios. Satanás siempre procurará el mal, pero no puede ir más allá de donde Dios le dé permiso. El libro de Job, capítulo 1, versículo 12, dice, y dijo Jehová a Satán, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, Job, solamente no extiendas tu mano sobre él. Y salió Satán de delante de Jehová. Todo eso malo que le pasó a aquel creyente fiel, Job, toda la pérdida de sus bienes, la pérdida de sus hijos, y después hasta la pérdida de su salud, fue por instigación del diablo. Pero no podía tocarlo sin el permiso de Dios. Imagínense que hasta las tentaciones, Él quiere tentarnos al mal, pero no tiene permiso más de lo que Dios le dé. Dice Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, este es Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hermanos, esas tentaciones que tuvo Pedro, en las que cayó tristemente y 3 veces negó al Señor, fue por permiso de Dios, que dejó al diablo ir a tentar a Pedro y Pedro cayó. Pero entonces veamos la grandeza de nuestro Dios. Para hacer eso, Satanás tuvo que pedir permiso. Entonces, como les digo, si es Satanás, se le da. Él no es el que tiene las llaves ni tiene poder, sino que se le concede. O sea, hay cosas que él puede hacer por permiso divino, y muchas puede hacer realmente, pero como si Dios lo desatara completamente, sería mucho mayor su estrago. Aquí dice que le fue dada a él la llave del pozo del abismo. ¿Qué es esto, el pozo del abismo? Es un pozo que no tiene fondo. Imaginémoslo, por favor. Imaginemos caer en algo que usted siente que cae y cae y cae y no termina de caer. Esa es la idea de un abismo. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está ese abismo? Muchas veces en la Sagrada Escritura ese abismo es equiparado con el mar. En el año, dice Génesis 7:11, 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Parece que es el mar, porque el mar parece no tener fondo. También se habla a veces del fondo de la tierra, como sucede en Números 16:33. Hubo unos rebeldes en la época de que Moisés y Israel está cruzando el desierto. Hubo unos rebeldes que menospreciaron a Moisés y a Aarón. Y Moisés ora a Dios para que haga manifiesto del lado de quien él está.
Y Moisés ora diciendo, si como todos los hombres mueren estos hombres, entonces Jehová no ha hablado por mí. Pero si Dios hace alguna cosa extraña, especial, y la tierra se abre, verán. Y esto es lo que dice la Escritura. Y ellos con todo lo que tenían, ese es llamado la rebelión de Coré y Datán y Abiram. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Entonces tenemos en un momento se nos habla como si fuera el mar, y en otro como si fuera las profundidades de la tierra. Pero Dios mismo le hace esta pregunta a Job en el Job 38, 16 al 30. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Las aguas se endurecen como piedra y la faz del abismo se congela. El profeta Isaías 51:10 dice, hablando a Dios, dice, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que puso las profundidades del mar por camino para que pasaran los redimidos? Cuando se abre el mar, dice que se abrió el abismo. Y oigan esta otra, lo que estoy es tratando de que veamos dónde más se usa esa palabra abismo en la Biblia, para ver qué puede ser y dónde puede estar. Lucas 8:30, 31. Jesús está tratando con un endemoniado y le preguntó Jesús diciendo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y oigan esto, y le rogaban que no los mandara ir al abismo. Quiere decir que hay algo más, ¿verdad? Hay algo que no es solo físico, pero esas cosas físicas nos dan la idea de lo que significa. Tanto el mar como su profundidad, como la tierra, pero ahí este es el abismo realmente. Y es una morada que parece no ser física, sino espiritual. Y esos demonios que habían entrado en el Gadareno no querían volver ahí. Y preferían que los echaron a los cerdos. Pero miren, la Sagrada Escritura nos dice lo siguiente, 2 de Pedro 2:4, para que vayamos uniendo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno con cadenas de oscuridad, los entregó a ser reservados para juicio, dice que los arrojó y ahora le dice a ese lugar infierno. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Esa palabra infierno aquí no es la misma infierno que encontramos en otras partes de la Sagrada Escritura. También lo dice Judas diciendo, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que dejaron su habitación, los ha guardado bajo oscuridad y oigan, en prisiones eternas hasta el gran día. ¿Saben cuál es la palabra? La palabra es tártaro, latín tartarus, tal vez lo han oído alguna vez en Requiem, si así se usa en latín esa palabra. El tártaro era en la cultura helenística o griega, la parte más profunda del Hades. Los demonios no quieren ir ahí. Vean que le dijo, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro hasta aquí es, hay un lugar llamado el abismo, las profundidades del infierno, donde han sido arrojados los ángeles que pecaron contra Dios, que no guardaron su estado, y aún eran, de hecho la Sagrada Escritura los llama todavía principados, tenían un alto rango en la creación de Dios. A ese lugar fueron enviados, y ahora en esta trompeta dice que esta estrella que cayó, bueno, eso no lo he hablado, pero creo que se da a entender. Dice, vi caer una estrella. Obviamente no es una estrella porque está haciendo cosas que hace una persona, ¿verdad? Esa estrella es un ángel que, como les decía, según las posiciones, puede ser o Cristo o
o Satanás, es más probable que Satanás. Y dice, y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo como el humo de un gran horno, y se oscurecieron el sol y el aire por el humo del pozo. A veces hago comentarios también de otras posiciones. Recuerdan que les dije que a veces leo la posición historicista y hay cosas que me llaman la atención de ellos. Para ellos esto ocurrió ya, y fue el surgimiento del Islam con el falso profeta Mahoma, o Mohammed, como le dicen. Porque los invito a leer al respecto de ellos. Cuando esa falsa religión surge, comienza a arrasar por todos los países donde fue conquistando. Y estuvo, de hecho, hasta Europa, hasta el siglo XV, que fueron expulsados. Y ahora, hermanos, no soy de esa posición, porque él dice, ese ángel que cayó, dicen los historicistas, ese es Mahoma. Y ese montón de langostas con todo eso, esa es la expansión de su falsa religión. Ahora, no es lo que quiero que creamos, porque, como les digo, nosotros tenemos la posición idealista o espiritual, y sin embargo, quisiera que estemos alerta con respecto a esta expansión del Islam, porque no es cualquier cosa lo que está sucediendo en Europa hoy, y que puede llegar a América también. La influencia de esta falsa religión, una religión que no, como cualquier religión proclama que la suya es la verdadera, eso es algo claro. Pero esta no simplemente convive en paz con las demás, viene a eliminar cualquier infidelidad al Dios Alá, que no es el Dios verdadero, es un Dios falso. El Dios verdadero tiene un Hijo eterno que se llama Jesucristo. Y eso simplemente lo traigo a mente para que vean cómo se está expandiendo eso. Pero bueno, dice que del pozo del abismo sale humo que no deja ver. Una de las cosas que leímos ahí es que los demonios están en prisiones de oscuridad. Y vuelvo a decirles, esto no de una manera física, sino espiritual. Es la imposibilidad de ver la luz de Dios. Y ahora los demonios vienen a herir al mundo con ceguera. Y eso dice 2 Corintios 4:4, entre los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Esos demonios salidos del abismo y ese humo oscuro que impide ver la luz, lo que representa es esa ceguera de la gran parte de este mundo que no pueden reconocer a Jesús como la imagen misma de Dios. No puede entonces resplandecerles el evangelio. Satanás está ahí oscureciendo. Lo que seguimos leyendo aquí se asemeja bastante a lo que ocurrió en la profecía de Joel, esto de las langostas. En aquel tiempo la plaga de langostas hizo estragos en toda la tierra de Judá. Y aquí se nos habla de una plaga muchísimo peor. Ahora, si notan, hay muchas descripciones de estas langostas que ahorita vamos a ir, pero no nos dice el tamaño. La langosta más grande, tenemos que estar entre dos campos, entre lo físico, simbólico y lo espiritual, lo que realmente nos interesa, pero hay que analizar ambas cosas. Entonces necesito que se imaginen estas langostas, es lo que a nosotros solemos llamar chapulines, ¿verdad? O saltamontes le dicen en la otra parte. El saltamontes o langosta más grande que hay mide como 15 centímetros, como esto de grande, es muy grande. Un chapulín grande. Aquí no nos dice qué tamaño tenga. Pero la idea es que vayamos imaginándonos esa criatura que sale de ahí. Son langostas. ¿Y qué representa la langosta? Devorar. Eso es lo que hace una langosta, devorar. Si ustedes indagan, una plaga de langostas en pocos minutos puede acabar con todo un sembradío de hectáreas. Es algo devorador. Pero dice que tienen dientes como leones, cola de escorpión, cabellera de mujer, coraza de hierro, estruendo en sus alas.
Es realmente una mezcla de cosas terribles. Ahora, si nosotros nos quedamos solo en ese aspecto horrible de esa langosta, perdemos de vista lo que realmente está ocurriendo aquí. Porque estos son representaciones de demonios que vienen a dañar, no ahora a la creación, sino a las criaturas de Dios hechas a su imagen. ¿Qué hacen ellos? Atormentar a los seres humanos. Habla mucho sobre que son como escorpiones y que dice, tenían colas semejantes a las de los escorpiones y poder para hacerles daño por 5 meses. Interesantemente, 5 meses es el ciclo de vida de una langosta, pero como hemos venido estudiando en numerología, el 5 que representa es la mitad de 10. 10 es estar completo. Decíamos, en la cultura antigua, no estar completo es que le falte un dedo. Si usted tiene los 10 dedos, está completo. Aquí tiene 5. Es decir, nos está diciendo, está incompleto, es decir, no es todavía el juicio final. Todo esto que nos habla el Apocalipsis, la tercera parte, nos está diciendo es parcial. El juicio está viniendo todavía de manera parcial, todavía no es el juicio final. Y este juicio toma 5 meses de tormento, dándolo no como 5 meses contados, como decir de enero a junio, no se trata de eso, sino que es un juicio parcial. ¿Y qué hacen? Atormentarlos. Ahora pensemos entonces en esto. ¿De qué manera? ¿Cuál es la acción diabólica aquí? Yo me atrevo a decir que la labor de estas langostas es causar rabia e insatisfacción constante en los incrédulos. Oigan, rabia e insatisfacción constante que se las inflige los demonios. Y por eso es que el ser humano, y esto recordemos, más y más va pasando, cae cada vez más en las enfermedades que son del alma. Siempre ha habido gente, y tenemos todos los seres humanos periodos de depresión, no tenemos que negar eso. La depresión es realmente tristeza, y hay razones para entristecerse. Pero nunca antes se ha visto esta epidemia de gente con ansiedad, con ataques de pánico que tienen que ser tratados médicamente, porque es cada vez más común depresión, ansiedad y desesperación. Ese es el ciclo, porque llegan a la desesperación. Es un veneno que está ahí, que no los deja progresar. Hay una frase que se dice aquí muy importante y se repite, que es tal el tormento y que es tal la rabia que hay en los seres humanos que dicen ellos desean la muerte y buscan la muerte y no la hallan. ¿Saben, hermanos, que analizando yo esa frase y no decía, ¿qué quiere decir esto, Señor? ¿Qué quiere decir esto? ¿Querrá de veras decir que yo intento suicidarme y no puedo? ¿Será eso lo que está diciendo? Hasta que, viendo más detenidamente cómo insiste en ello, digo, esto lo que es una descripción en pequeño de lo que es realmente el infierno. En el infierno la gente desearía que se acabe. Estos están viviendo un tormento tal que yo deseo que esto se acabe y piensan que muriendo se acabará. Pero solo entonces es un anticipo del tormento del infierno en el cual desearán salir de ahí y no hay salida. Y hoy en día, por algo salen estos famosos que cambian de opinión y dicen que ya no les parece que el infierno sea una doctrina que concuerde con el amor de Dios, etcétera, porque no entienden el pecado. Pero la realidad de la que nos habla la Biblia es de que el infierno es para siempre y es descrito por nuestro Señor Jesucristo de esta manera.
el lloro y el crujir de dientes. El veneno del escorpión está ahí y no lo mata, lo atormenta. Esa es, hermanos, la descripción del infierno. Es el desear una gota de agua en medio de las llamas. Eso es lo que se describe ahí. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Y en el infierno todos los recuerdos vendrán a la mente de los que estén ahí, y saber cuántas veces fue malagradecido con Dios y no le dio gracias por todas las bondades de Dios. Hoy ustedes y yo estamos disfrutando el mundo que le pertenece a Dios. Él lo hizo, es de Él. Este aire que estamos respirando es de Dios. Comida, alimento, un lugar donde vivir, medicinas, de todo. Pero el corazón malagradecido lo recordará cuando esté en el infierno y no tenga nada y anhele la muerte, anhele ser, que sí, que Dios me destruya, que quiero dejar de existir. No hay permiso de dejar de existir. El tormento seguirá. Estos demonios tienen un príncipe y nos dice la Escritura aquí que el nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Abadón significa destruir y Apolión destructor. Sabemos quién es. Isaías 21:2 dice: visión dura me ha sido mostrada. El traidor traiciona y el destructor destruye. Ahora, hermano, cuando yo digo esto y leo a Isaías, yo me pongo en ese lugar. Es bonito tener que decir esto. Es algo que yo me gozo de decirlo, que hay infierno y que no hay manera de salir de ahí. Él dice: visión dura me ha sido mostrada. El traidor traiciona, el destructor destruye. Usted le hace caso a Satanás y Satanás lo va a destruir. Satanás le va a dar todas las ofertas posibles para que usted no siga a Jesucristo. Y cuando usted esté en el infierno recordará que usted prefirió el mundo y el pecado que seguir a Jesucristo. Y ese destructor es Satanás y Dios fue el que lo puso. Isaías 54:16 dice: aquí que yo he creado al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destructor para destruir. Por favor, hagamos un poquito de imaginación lo que está diciendo aquí el profeta. Yo he creado al herrero que sopla las ascuas. Imaginemos al herrero y tiene un horno ahí y él está atizando para que ese fuego arda aún más y entonces pueda derretir en su labor que está haciendo. Pero eso es lo que está diciendo, atizar el fuego. Dice: el herrero que sopla las ascuas en el fuego. Yo he creado al destructor para devastar. Ese es Abadón y Apolión, es Satanás. Después de las plagas que vinieron sobre Egipto, sobre Faraón y todos los egipcios, en los Salmos leemos una descripción de lo que realmente había pasado ahí. ¿Recuerdan? 10 plagas terribles. Egipto quedó destrozado después de eso. Y en el Salmo 78:49 nos dice el salmista: envió sobre ellos, sobre Faraón y Egipto, el furor de su ira. Y oigan cómo lo describe, mis hermanos: indignación y enojo y angustia y un ejército de ángeles malos. La versión del 60 dice: de ángeles destructores. Esas son la imagen de lo que hemos leído aquí. Ahora, entonces,
Hasta este momento lo que quisiera es que sepamos, ¡ay, diablo, hermanos! Y ese diablo quiere destruirnos a nosotros y a todos los seres humanos. Y una de las razones es esta, creo yo. Satanás pecó y sus ángeles y él fueron expulsados del cielo. Y como leímos ahí, están en prisiones de oscuridad, es decir, están en las tinieblas, no pueden razonar ya bien, solo maldad hay en ellos. No hubo oportunidad. Y sin embargo, el ser humano pecó y Dios les envió un Salvador. ¿Ven por qué tanto odio de Satán y sus demonios para la raza humana? Y mucho más para los escogidos de Dios. Nosotros entonces sabemos, hay diablo, hay demonios, quieren nuestro mal. ¿Y quiénes pueden entonces ser librados de la influencia y destrucción demoníaca? Ahí lo dice, los sellados. ¿Y quiénes son los sellados? Los que pelean contra el mal. La palabra de Dios nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Las regiones celestes, en esta atmósfera en que vivimos. Parece que de cuando en cuando han soltado a los demonios que vienen a hacer daño y a influir para mal. ¿Quiénes entonces serán librados? Dice el apóstol Juan, 1 de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Esto es para los creyentes. Sí, todo está espantoso, todo está horrible, pero el maligno no me tocará, yo le pertenezco, tengo un sello de pertenencia, le pertenezco a mi Señor Jesucristo, Él dio su vida por mí. En la carta de Pedro dice 1 Pedro 1:5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. La frase que me interesa es esto: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por eso no tenemos que temer. Ahora, hay algo que es importante al hablar de Satanás y sus demonios, porque esta descripción aquí es horrible y es para eso es para que imaginemos lo horribles que son los demonios si los pudiéramos describir físicamente. Pero no nos engañemos, la Sagrada Escritura dice esto. No es de maravillarse, dice el apóstol Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es de extrañar si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No, Satanás no se presenta siempre como lo que realmente es, y él más bien se ha perfeccionado en el arte de dar una luz falsa. Ustedes saben que existe el satanismo. Saben que hay un hombre que se llamó Anton LaVey, que él hasta hizo su Biblia satánica. Hay toda una religión satánica. ¿Creen que eso es realmente la obra solamente de Satán? Esa es la obra de engaño del diablo para que todos los demás pensemos, esos son los satanistas. No, se disfraza de ángel de luz y está en púlpitos engañando a las almas, llevándolas a la perdición, corrompiendo el evangelio. Profesan piedad, pero con sus hechos lo niegan. La inmoralidad que ha entrado daña mucho más que esas tan evidente que es el satanismo, ¿verdad? ¿Quién va a querer eso que es evidentemente satánico? Pero el problema está en esta otra manera, que el humo del abismo no deja a las personas ver bien. Y entonces siguen adelante en su camino de perdición. Luego, debo leerlo otra vez. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia.
Debemos entender, y esto lo veremos luego, que Satanás está restringido en gran manera para que no impida el avance del Evangelio. Esa es una realidad, porque el caballo blanco salió venciendo y para vencer. Pero hay un amplio rango de acción del diablo. Y de hecho, yo creo que una de las maneras en que Satanás opera terriblemente es la industria del entretenimiento y del cine. Porque son ellos los que se han encargado de darle al mundo una idea falsa del diablo. Ellos, con todas sus películas y con todas sus fantasías, le hacen pensar a la gente que lo diabólico es esto y lo otro. Y no los dejan ver ese humo que sale del abismo, no los deja ver la luz verdadera. Está seduciendo a Satanás a los seres humanos con muchos pecados. Y debo decirles esto, en particular, la inmoralidad sexual de nuestra era no tiene precedentes. En todas las épocas ha habido maldad sexual y cosas horribles que ustedes ven que la Biblia las prohíbe desde Levítico 18. Maldades espantosas, inmundicias, bueno, nombres horribles y sin embargo ahora está tan al alcance de cualquiera, al alcance de un teléfono celular, que la gente se hunde en un abismo, pero es un abismo de vicio y de pecado. Solo Dios puede sacarlo a usted de ese abismo si usted está ahí. El Evangelio le dice que Jesucristo es libertador, que usted puede vencer sobre el pecado por la sangre derramada del Cordero. Si usted cree esto, su tormento no debe ser eterno, puede ser temporal en esta vida. Tengamos temor de Dios. Esto yo creo que muy débilmente he tratado de explicar la maldad que está en Satanás y sus demonios y que está por todas partes y nosotros estamos ignorándolo. Lo triste es que los evangélicos le dicen diablo y demonio a cosas que no son diablo y demonio. Son pecados de los que las personas tienen que arrepentirse. Pero también debemos entender que sí hay acción demoníaca que está llevando a la ruina a muchos. ¿Qué vamos a hacer, cristianos? ¿No tenemos nosotros una solución que llevarle a los que están en cautivos? Dios nos perdone y nos ayude realmente a los que somos de Él a llevar este mensaje que liberta a los cautivos. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, clamamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús para suplicarte que tengas misericordia de nosotros y que esta tu palabra que fue leída y expuesta no sea en vano, sino que nos haga estar alertas para no caer en las trampas del diablo y también que tú nos des gratitud por lo que tú nos has dado y tu gran paciencia. Mira, Señor, los corazones necesitados esta mañana y sé propicio a nosotros que somos pecadores. En el nombre de Jesús. Amén.